Saludos. Hoy vamos a trabajar con crear una actividad dentro de nuestra aula, una evaluación como tal. Vamos a trabajar hoy con lo que corresponde a un cuestionario, ¿ok? Para eso, de primero lo que debemos hacer es activar la opción de activar edición. Nos dirigimos al tema, o en este caso al módulo 1, donde vamos a incluir la actividad. Entonces le damos aquí añadir actividad o recurso. Como le dije a ustedes en un principio, vamos a trabajar con cuestionario. Al momento de leer eso, seleccionamos cuestionario. Esta es una de las actividades más comunes como una prueba escrita. Primero que debemos hacer es colocar un nombre al cuestionario, vamos a llamarle prueba 1, ¿ok? Y posteriormente le vamos a poner una descripción. ¿Qué es esta descripción? Serían los lineamientos o las pautas que deben seguir nuestros estudiantes al momento de elaborar esta evaluación. Entonces, por lo tanto, vamos a crear que esto es una prueba escrita. ¿Okay? Recuérdense que ya nosotros hemos hablado sobre este cuadro, cómo funciona. ¿Okay? Vamos a temporalizar la evaluación. En el caso de nosotros podemos poner que el tiempo de la evaluación sea un tiempo muy largo o muy corto. O sea, podemos dar unas horas, podemos dar un día, podemos dar 2 días, podemos dar una semana para una evaluación. Pero esta semana que estamos dando para evaluación no quiere decir que el estudiante va a llegar y va a aprovecharse que durante toda esa semana va a hacer el trabajo. Significa que nosotros podemos colocar la evaluación por un tiempo, tomando en consideración los factores que pueden afectar para que nuestros estudiantes presenten la prueba, ¿ok? Pero también podemos considerar que tiene un tiempo ya establecido. Entonces vamos a fijar la fecha del día 18 desde las 12 de la noche, ¿ok? Hasta el día 18 hasta las 11:59. O sea, vamos a darle 24 horas al estudiante para que pueda presentar nuestra prueba. Pero el tiempo de nuestra evaluación vamos a limitarlo a 30 minutos, ¿ok? Posterior a esto podemos decir que nuestro estudiante cuando se le termine el tiempo, la evaluación se le cerrará automáticamente y se enviará, ¿ok? O podemos darle un periodo de gracia cuando el estudiante está terminando la evaluación y tuvo algún inconveniente, luz, internet, cualquier factor que pudo haberle interrumpido al momento de terminar su evaluación y no pueda enviarla, sencillamente se le da un periodo de gracia para que el estudiante lo pueda enviar, ¿ok? Le podemos dar un día, le podemos dar una hora, ¿ok? Cuando nos referimos a calificaciones, ¿ok? Aquí hablamos, aparte de cuál es la nota probatoria, el número de intentos, que es sumamente importante. Nosotros podemos decir si el estudiante puede hacer la prueba tantas veces como él quiera o tantas veces como nosotros digamos. En este caso vamos a limitar que un estudiante va a hacer una sola evaluación. ¿Ok? En, en referente esquema, nosotros podemos decir que cada pregunta va en una página, ¿ok? O podemos también decirle que puede ir en 2 preguntas por página, 3 preguntas por página, ¿ok? O podemos decir que todas las preguntas las puede visualizar de una vez, a 50 preguntas por página, por poner algo. En el caso mío voy a poner que cada estudiante va a ver una pregunta a la vez. Ok, cuando hablamos de comportamiento es que las preguntas se van a poner al azar. ¿Ok? O sea, las respuestas se van a poner al azar. Significa que pueden estar en cualquier orden. ¿Ok? Y hablamos del comportamiento de la pregunta, que puede tener una retroalimentación dependiendo de cómo diferida. Al momento de que escriba el estudiante, le pueden poner una retroalimentación. Vamos a poner en este caso que es la retroalimentación sea interactiva con los varios intentos que haga. ¿Ok? Vean que dice aquí, habilitar opciones de rehacer un intento. ¿Ok?
Si ustedes dicen que sí, sencillamente va a poder hacer el intento. ¿Ok? Tenemos las opciones de revisión, que estas son propiamente cuáles son las opciones que va a corresponder con la duración del tiempo del intento, ¿ok?, que está realizando el estudiante, inmediatamente después de cada intento, ¿ok?, más tarde mientras el cuestionario aún esté abierto y después de cerrar el cuestionario. ¿Ok? Cuando hablamos de apariencia, ¿okay?, hablamos de si queremos mostrar la imagen del usuario, en este caso de nuestro estudiante, ¿okay?, los decimales de la calificación, hablamos restricciones sobre los intentos. Es importante, si nosotros limitamos nuestros intentos, sencillamente le estamos diciendo que el estudiante puede realizar un intento, pero debe tener una contraseña. Entonces ahí lo vamos limitando. Ok, entonces seguimos. La retroalimentación global. ¿A qué nos referimos con la retroalimentación global? En este caso nos referimos a un comentario, dependiendo de si la evaluación tuvo su calificación máxima o tuvo una calificación X, ¿okay?, podemos darle esa, o sea, le podemos dar una calificación cualquiera y ese va a tener el, el comentario del como tal de la evaluación. Los ajustes comunes. ¿Okay? En estos ajustes comunes podemos decir que mostramos o no el, el, el cuestionario a los estudiantes. Si nosotros decimos ocultar, nuestros estudiantes no van a poder visualizar la evaluación hasta que nosotros le demos la opción de mostrar la evaluación. ¿Okay? Las restricciones de acceso es muy importante. En este caso, si nosotros trabajamos con grupos y nosotros queremos limitar a que un grupo específico pueda o no hacer esta actividad, sencillamente decimos que el grupo, lo podemos definir por un grupo, le podemos decir que un grupo puede o no realizar dicha actividad. También podemos decir que el estudiante no debe estar en ese grupo para poder realizar la actividad. ¿Ok? O sea, puede o no, dependiendo de cómo le pongamos la restricción. Cuando hablamos de finalizar la actividad, es que al momento de finalizar la actividad, el estudiante puede marcar manualmente que la actividad fue completamente realizada. Recuérdense que nosotros estamos trabajando con una evaluación que está hecha, con un aula que está hecha en forma mosaico y tiene para marcar que el estudiante realizó o no la actividad. Vamos a guardar los cambios y mostramos cómo quedó nuestra evaluación. En este caso me salí y podemos visualizar que tenemos una prueba 1 que corresponde a una prueba escrita que tiene un solo intento y se puede realizar el día 18 de febrero en horas de las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche, pero tiene un tiempo límite de 30 minutos. Pero además vemos que no ha agregado ninguna pregunta en el cuestionario. Nosotros podemos crear una pregunta al darle editar cuestionario directamente y podemos crear nuestro, nuestro cuestionario fijo. ¿Ok? Para eso podemos hacer también un banco de preguntas donde nosotros podemos almacenar una gama de preguntas y posteriormente elaborar nuestro cuestionario. Entonces vamos a trabajar con el banco de preguntas. En este caso, ¿cómo creamos un banco de preguntas? Muy fácil, podemos hacer dos cosas. La primera es irnos al cuestionario y de cuestionario buscar el banco de preguntas, elaborar el banco de preguntas. O la manera más fácil, ya que estamos aquí en nuestra prueba, vamos a la parte del menú de acciones, bajamos donde dice banco de preguntas, ¿ok? Y en este momento podemos crear un banco de preguntas correspondiente a este caso. ¿Qué podemos hacer también? Podemos crear nuestras preguntas, nuestro banco de preguntas personalizadas. Lo vamos a colocar, en este caso, vamos a crear una categoría dentro de nuestro aula, ¿ok? Y vamos a poner que tenemos aquí en esta aula, vamos a crearle un banco de preguntas. ¿Ok? Vamos entonces en esa aula, vamos a crear un banco de preguntas que se llame preguntas
de examen. Escrito. Nosotros podemos tener tantos bancos de preguntas como nosotros queramos, pero debemos estar claros que nuestro banco de preguntas no deben tener los nombres iguales. Fíjense que nosotros tenemos aquí varios bancos de preguntas. ¿Ok? Okay, aquí podemos visualizar que tenemos varios bancos de preguntas, pero vamos a trabajar con este banco de preguntas directamente. Y en este banco de preguntas vamos a trabajar las preguntas, tanto las preguntas sencillas que nos puede autoevaluar directamente, como las preguntas que posteriormente podemos utilizar. ¿Ok? Ok, entonces vamos a construir primero las preguntas más rápidas que podemos trabajar. En este caso podemos tener la pregunta que vamos a crear es una pregunta de opciones múltiples o opciones simples. Vamos a seleccionar esta primera opción y digamos, la pregunta lleva un nombre. Toda pregunta lleva un nombre. Es como decir pregunta 1, número 1, cualquier nombre. Mientras los números de nombre de las preguntas no se repitan, todos estamos bien. Le vamos a ponerle pregunta. Ponemos 1 directamente. Y en este caso podemos decir, la pregunta sería algo simple. Ok, fíjense lo siguiente, estoy poniendo una pregunta sumamente sencilla. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Venezuela de manera ordenada? Entonces vamos a poner aquí que las respuestas, en este caso voy a poner una sola respuesta. Entonces ponemos amarillo, verde y azul. Como no es la respuesta correcta, sencillamente le pongo no tiene calificación. Amarillo, verde y rojo. Tampoco es correcto. Marrón, verde y azul. Tampoco es correcto. Amarillo, azul y rojo. Esta sí es correcta, vamos a darle que la puntuación es 100%. Ponemos otra aquí, para seguir confundiendo a nuestros estudiantes. Amarillo, naranja, verde, azul y rojo. ¿Ok? Si queremos colocar más opciones, podemos seguir incluyéndole tantas opciones como nosotros queramos. ¿Ok? Podemos también tener una retroalimentación combinada. Es, por ejemplo, que diga esta información es correcta o es imparcialmente correcta. En este caso, no me interesa tener una respuesta correcta. ¿Ok? Le quitamos el múltiple intento. Podemos darle tantos intentos que nosotros queramos. Puede hacerla tantas veces como él quiera. Vamos a decirle que no, que una sola. ¿Ok? Y guardamos para continuar editando.
¿Qué hacemos con esto? Con esto podemos visualizar la evaluación, ¿ok? Entonces vamos a visualizar nuestra evaluación a ver cómo se ve. Vamos a la pregunta original, ¿ok? Guardamos y ya tenemos una primera pregunta. Aquí nos podemos ver que con el icono podemos ver qué tipo de pregunta estamos trabajando, ¿ok? Ok, vamos a continuar y crearemos otro tipo de pregunta. En este caso voy a usar la pregunta de verdadero o falso, ¿ok? Agregamos. Estas preguntas que estoy utilizando son preguntas que tienen una respuesta inmediata al momento de terminar la evaluación. O sea, al momento de concretar la evaluación va teniendo una respuesta inmediata. Ok, vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo de verdadero o falso? Vamos a decir, ok, decimos, el libertador de Venezuela lleva por nombre José Antonio Sucre. Ok, como nosotros conocemos que eso es falso, ella por defecto tiene la respuesta como falso. Si fuese verdadero, lo que tenemos que cambiar la respuesta a verdadero. ¿Ok? En este caso es falso. No hay retroalimentación de verdadero o falso. Selección es una sola porque no podemos darle las dos opciones y le damos editar el cambio. ¿Ok? Con esto podemos ver la opción de que el estudiante podemos nosotros visualizar cómo quedó nuestra prueba. Vamos a darle vista previa. Guardamos y ya tenemos en este caso nuestro banco de preguntas ya tiene dos preguntas que tienen respuesta inmediata. ¿Ok? Continuamos con la siguiente pregunta. Crearemos una tercera pregunta. En este caso vamos a trabajar con una pregunta corta. También tiene respuesta de manera rápida. ¿Ok? Veamos, creamos nuestra pregunta. Vamos a decir que es la pregunta 3. Fíjense que a medida que nosotros vamos agregando preguntas, él nos va diciendo cuántas preguntas tiene este formulario. ¿Ok? Vamos a pegar la pregunta 3 y vamos a decir mencione la cantidad de estrellas que tiene en la actualidad la bandera de Venezuela. ¿Ok? Tanto mayúscula como minúscula me puede dar la respuesta y podemos decir que 8, ¿ok? En este caso lo pueden poner número o podemos decir que 8 se lo pueden escribir en letras. ¿Ok? Fíjense que yo puse 8 con la O mayúscula y el resto en minúscula. ¿Qué quiere decir? Que esto en mayúscula y minúscula me puede afectar en este caso si escriben 8 con minúscula o 8 con mayúscula. ¿Ok? Pero fíjense que yo di dos respuestas. ¿Por qué? Porque una la pudieron haber hecho en número y otra la pudieron haber hecho en letra. ¿Ok?
Si es correcto, le vamos a quitar los intentos, un solo intento, ok, 100%, y guardamos. Visualizamos nuestra pregunta, ok, le damos vista previa, y pues y vamos a acomodar esto, la cantidad de estrellas que tiene en la actualidad la bandera de Venezuela. ¿Ok? Vamos a poner de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Ya tenemos aquí la pregunta y ahora sí podemos guardar previamente la pregunta. En este caso podemos visualizar, ya tenemos tres preguntas, una de selección múltiple, una de completación, ¿ok? Y una de verdadero o falso. Ok, vamos entonces a continuar con la elaboración de un aula, perdón, de una evaluación, una actividad dentro del aula de clase. Entonces vamos a trabajar ahora con una pregunta de tipo eh, ensayo. Una pregunta en tipo ensayo es una pregunta a la que nosotros estamos acostumbrados para que el estudiante desarrolle un, un contenido más extenso, ¿ok? Es lo que nosotros conocemos como una evaluación o una pregunta de desarrollo, ¿ok? Vamos a poner la pregunta 4 y digamos, describa con su propia palabra qué es el COVID-19. Ok, entonces seguimos con nuestra prueba. Acabamos de poner, describir con su propia palabra qué es el COVID-19 y vamos a anexar que coloque unas imágenes. Ok, entonces vamos a pedir y agregue eh, agregue dos imágenes referentes al tema. ¿Ok? En este caso, fíjense que él es distinto porque me da en las opciones de respuesta, no me da para colocar respuestas, sino sencillamente yo puedo colocar un editor HTML. ¿Qué es el editor HTML? El editor que ya nosotros conocemos. Este editor es un editor HTML. ¿Ok? Que requiere que el estudiante introduzca texto. Es obligatorio que el estudiante introduzca texto. Número de líneas de la caja de texto. Aquí ponemos un número de líneas mínimo que debería colocar o sea, máximo, perdón, que debería colocar el estudiante. Vamos a colocarle que tenga 30 líneas, ¿ok? Y dice permitir archivos adjuntos. Sí, vamos a permitir dos archivos adjuntos. Dicen que requiere a juro los archivos adjuntos. Sí, vamos a ponerle que es obligatorio dos de los archivos adjuntos. Y los tipos de archivos adjuntos que vamos a permitir, en este caso vamos a decir que es un archivo de imágenes. Vamos a buscar imágenes. Excelente. Ok, vamos, aceptamos. Ok, en este caso le estoy diciendo que solamente las imágenes son, los archivos son de imágenes y le damos guardar. Aquí podemos directamente ver que tenemos ya nuestro banco de preguntas creado. Ok, entonces vamos a crear ahora con estas cuatro preguntas principales, vamos a crear nuestro cuestionario. Ok,
Le damos editar cuestionario. Fíjense que ahora sí podemos editar cuestionario. Vamos a poner que las preguntas sean al azar y podemos colocar la calificación máxima que pueda tener nuestra evaluación. Vamos a decir que nuestra calificación máxima vale 5 puntos. ¿Ok? Cuando decimos 5 puntos, ok, entonces vamos a agregar las preguntas. En este caso vamos a agregar, podemos agregar una pregunta, una nueva pregunta. Esta nueva pregunta es diseñar una nueva pregunta como hicimos en el mismo caso del cuestionario del banco de preguntas. Pero esta pregunta va a quedar fija en nuestro examen, ¿ok? Cuando decimos agregar una pregunta del banco de preguntas es, vamos a extraer una pregunta del banco de preguntas, pero va a también quedar fija. En este caso también quedaría fija, ¿ok? Significa que todos los estudiantes verían la misma pregunta. Y por tercero, tenemos una pregunta aleatoria. Las preguntas aleatorias sí son, es que va a tomar del banco de preguntas, va a buscar por lo menos tantas preguntas como nosotros digamos. Vamos a traernos de nuestro banco de preguntas que acabamos de hacer, traemos y vamos a extraer solamente dos preguntas. ¿Ok? Vamos a ponerle que sea una pregunta de esas cuatro. Va a extraer una. ¿Ok? Vamos a agregar otra pregunta al azar de otro banco de preguntas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros podemos tener varios bancos de preguntas y podemos extraerlos. ¿Ok? Podemos extraer los bancos de preguntas, no importa, vamos a traer también una pregunta, ¿ok? Y podemos agregar, vamos a agregar una tercera de otro banco de preguntas, ¿ok? En este caso yo puedo decir que a cada una de las preguntas, si se dan cuenta, tengo tres bancos de preguntas en este examen. ¿Qué quiere decir con eso? Puedo colocar tantos bancos de preguntas como quiera. Y podemos ponerle aquí en este caso la puntuación. Esta va a tener 2 puntos, esta va a tener 2 puntos y esta va a tener un punto para completar los 5 puntos. ¿Ok? Y en este caso ya tenemos nuestras preguntas, nuestro cuestionario ya elaborado. Vamos a prueba 1. Ok, entonces como podemos visualizar ya tenemos nuestra evaluación hecha, ya tenemos para que ir resolviendo la evaluación. En este caso vamos a considerar, no me voy a poner como estudiante, como profesor, sino como estudiante. Cambiamos el rol, cambio el rol a estudiante y podemos visualizar como estudiante la prueba. ¿Ok? Aquí me está dando las pautas de mi prueba y si deseo intentar comenzar el intento y él empieza a ver cómo quedaría la prueba o qué es lo que harían los estudiantes. ¿Ok? Ok, aquí podemos darnos cuenta que él nos va diciendo que esta pregunta tiene una puntuación de 2 puntos, a pesar que nosotros intentamos, cuando creamos la pregunta la hicimos con un punto. Eso no es factor, sino es uno de las cosas que podemos hacer dentro de nuestra prueba, que le damos la puntuación a cada una de las preguntas. ¿Ok? Fíjense que en este caso yo puedo responder. ¿Ok? Aquí tengo otra pregunta, ¿ok? Que también vale 2 puntos. ¿Ok? Este también puedo responder. Fíjense que esta es una pregunta de desarrollo. El estudiante debe desarrollar y debe anexar, ¿ok? un, eh, una, un archivo. ¿Ok? Y aquí tengo otra de desarrollo que el estudiante también debe anexar un archivo. Podemos tener preguntas de desarrollo que no deben anexar archivos. Sí, podemos ponerle que no reciba ningún archivo, sencillamente el estudiante debe desarrollar todo dentro del aula de clase. Entonces, esto es una forma, si ya el estudiante termina, fíjense que él me está diciendo que el archivo, en este caso, pide que el archivo puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser esto directamente,
pueden ser estos de imágenes directamente, ¿ok? Si en el caso del anterior, vean que podemos ir a la página anterior, podemos ver que este solamente acepta imágenes nada más, ¿ok? Si el estudiante por cualquier razón ya ve las preguntas y desea, aquí está corriendo el tiempo, ¿ok? Podemos visualizar el tiempo del estudiante, él dice terminar los intentos, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, la respuesta 1, vamos a poner que es falsa, ¿ok? Y le doy terminar los intentos, no me hace las demás. Aquí tienes ya un solo intento, aún no respondiste, estás seguro, ¿ok? Y si todavía quiero acomodar, puedo darle volver al intento y ir viendo. Fíjense que todavía el estudiante no ha visto las respuestas, ¿ok? Entonces no tiene las respuestas, no sabe que puede ir haciendo sus actividades directamente para que él pueda terminar su evaluación, ¿ok? Al momento el estudiante entregar la evaluación, termina el intento, ¿ok? Enviar todo, chévere, está seguro, ¿sí? En este caso ya nos podemos dar cuenta que el estudiante tiene, él puede ver qué respuesta tiene correcta y qué no, por lo menos en el caso del primero, y ya tiene una puntuación. Las otras dos, como no las completó, está en cero, las pone que están, que no las llenó, ¿ok? Al menos si haya escrito algo, por lo menos queda que uno debe revisar, ¿ok? Vamos a salirnos de este caso, volvemos a nuestro rol normal como docente, volvemos aquí a la prueba y podemos verificar que el estudiante tiene ya la prueba, ya tiene un intento realizado, ¿ok? En este caso, ¿qué puede pasar? Que vemos que el estudiante vea que ya tiene calificación porque ya sale los dos ejercicios anteriores que uno debería como docente corregir por cuestiones que son de cuestionario, o sea, de ensayo, ¿ok? Él lo tiene en cero porque sencillamente él no lo respondió, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Que el estudiante, fíjense que él tiene ya aquí un tiempo requerido, ¿ok? No es un tiempo que el tiempo que estaba pautado, sino mucho menos. Y eso pasa cuando el estudiante entrega, ¿ok? No cuando el estudiante dice, se me fue el internet, profe, no pude seguir, se me fue la luz, eso. Si se fue el internet o se fue la luz, el tiempo sigue corriendo normal, ¿ok? Es como que el estudiante quedó suspendido y como no siguió la actividad, él queda como si el examen estuviese abierto, ¿ok? Y no se cierra así, ¿ok? Entonces, cuando el estudiante ha finalizado, me dice que está finalizando, no está presentando, y bueno. Ok, entonces, ¿qué puede pasar? Si el estudiante me dice, profe, no pude terminar el examen, fue la luz y eso, y ustedes negocian con el estudiante, ustedes pueden eliminar esa prueba. Ustedes marcan al estudiante y le dan a eliminar intentos si están seguros y el estudiante está de acuerdo a hacer otra prueba distinta, no hay problema, usted le da que sí y el estudiante tiene oportunidad nuevamente de hacer la prueba, ¿ok? Podemos volver a ver la prueba y fíjense que en este caso mi persona está otra vez con el cuestionario que lo puede volver a realizar. ¿Qué puede pasar? Que el estudiante no tenga internet, tuvo un inconveniente y necesita hacer la prueba posteriormente. Entonces va a poner, le hacemos una excepción a ese estudiante, creamos la excepción al estudiante, ¿ok? Para otro día posterior, podemos decir que para el día 20, ¿ok? Puede realizar la prueba, pero también le vamos a limitar el tiempo. Vamos a decir que no va a durar todo, sino va a durar, o sea, no va a ser todo el día, sino va a durar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿ok? En ese caso va a tener eso. Guardamos la sección y ya pues, me pide el nombre del estudiante que quiere la sección, por supuesto. Vamos a, en este caso, solamente los estudiantes que están dentro de mi aula, ¿okay? Vamos a suponer que el profesor la persona aquí, Ana Trías, ¿okay? Y guardamos.
En ese caso podemos visualizar cuál es la sección que tiene esa persona. Esa persona no va a presentar el día pautado, sino el día 20. Que esa persona, mire, profe, se me presentó algo, no puedo el domingo, ¿será que podré presentar el martes? Ok, volvemos a la sección, le cambiamos el día nuevamente y le damos guardar. Y aquí podemos visualizar la excepción nuevamente. Bueno, con esto tenemos para trabajar con la parte del cuestionario bastante material. Les deseo éxito en su creación de cuestionario. Saludos.